Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a las MKT Talks de Marketing Insider Review de este mes de octubre del año 2022. Soy Jesús de Matías Batalla, editor jefe y director de comunicación de Marketing Insider Review, y como ya podéis ver en esta pantalla compartida, esta tarde, esta ocasión, vamos a hablar con Jennifer García. Ella es socia directora de la agencia de comunicación y Public Affairs Com2B. En primer lugar, Jennifer, bienvenida y, por supuesto, muchísimas gracias por atender la llamada de Marketing Insider Review para estas conversaciones mensuales. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y es un honor poder participar. Vamos a tratar de ir un poco de lo general a lo particular en el trabajo de una agencia como Com2B. Vamos a empezar precisamente debido a que es una agencia sobre todo de comunicación y public affairs, cuáles son en estos sentidos y más amplio en el resto de servicios que ofrecéis, los servicios precisamente que sí o sí una agencia tiene que ofrecer a sus clientes en la actualidad. A ver, realmente como agencia de comunicación, bueno, partimos de la base de que para mí la comunicación es todo. Creo que lo hemos hiperfragmentado en los años previos, pero al final yo siempre digo, desde que publicitas, comunicas. La parte de lobby o comunicación institucional no es más que comunicación. Cambia tu target, cambia un poco quizá el foco, el objetivo de dicha comunicación, pero todo para nosotros es comunicar. Es más, nuestro eslogan al final es que todos tenemos una historia, lo importante es saber contarla y nosotros creo que es lo que hacemos para las marcas. Dentro de esos servicios, tanto que tenemos nosotras como que tienen el resto de agencias de comunicación al uso, está esa parte más corporativa o clásica, que puede ser el gabinete de prensa, es decir, el gestionar la estrategia de brand awareness, de posicionamiento, de comunicación de la marca, tanto externa como interna, que incluye obviamente pues, elementos clave y sobre todo estos últimos años como una gestión de crisis, una prevención de crisis, pero también obviamente esa derivación en todos los canales. Ahí metemos redes sociales, metemos la parte de PR o relaciones públicas, eventos, sean estos más de cliente final, sean más corporativos, sean más B2B, y obviamente nosotras tenemos, que no lo tienen todas las agencias, la parte de lobby o public affairs, esa parte de estrategia y defensa de los intereses de entidades, marcas, asociaciones ante sus stakeholders y principalmente toda la parte de autoridades, la parte política y pública. Vamos a ir un poco a poco hablando de estos diferentes elementos o ámbitos que tenéis en Com2B. Has hablado de que una de las labores es esa labor de gabinete de prensa que hacéis para las empresas. En este sentido, dentro de todos los actores, dentro de todos los tipos de empresas que hay en el sector del marketing y de la comunicación, desde agencias creativas, agencias publicitarias, marcas anunciantes, marcas o empresas que desarrollan software, organización de eventos, etcétera, etcétera. Quizás la pregunta es, ¿crees que el actor más desconocido, más anónimo es la agencia de comunicación, la agencia que hace labores de gabinete de prensa de empresas? ¿Y crees que esta especie como de anonimato o estar un poco más como en un segundo plano es beneficioso precisamente para estas acciones porque las empresas son las mayores protagonistas? A ver, yo creo que aquí se mezcla un mix de situaciones y sensaciones. Obviamente voy a hablar desde la perspectiva mía como Jennifer, pero desde la perspectiva de Contubi y de nuestro pasado previo de cada una de las integrantes, que somos chicas, antes de haber creado esta empresa, ¿vale? Es verdad que creo que hemos estado muchísimos años trabajando porque la comunicación se pusiera por lo menos al mismo nivel que otros departamentos estratégicos. Es decir, creo que ahora no, obviamente no en todos lados, pero sí principalmente en la mayoría de las grandes marcas, las decisiones corporativas, las decisiones estratégicas ya incluyen a la comunicación. Antes, y no hace tanto, imagínate, había un presupuesto por una campaña de Publi, la campaña de Publi se lanzaba y luego llegaba al gabinete de comunicación y decía, comunica. Claro, ojo, había acciones que eran incomunicables, que eran mera publicidad. Entonces yo creo que como ahora mismo la clave es que todo sea coherente, que todo tenga sentido. Hay que comunicar con propósito, ya no solo dependemos de un producto, de un servicio, cada marca tiene esa historia detrás. Esa historia detrás tiene que estar desde arriba, porque si no pierde esa coherencia, pierde ese hilo argumental. ¿Seguimos siendo desconocidas? Sí, creo. En cuanto a nombres, tú le preguntas a cualquier persona, a lo mejor mezcla marketing, publicidad, mete una productora, pero hay muchas más grandes agencias en el otro lado, en el lado más marketingiano publicitario, y son mucho más conocidas. Obviamente es verdad que hay big
big agencias dentro del mundo de la comunicación, pero hay un entramado enorme de agencias como la nuestra, que somos más pequeños, que no se nos da a conocer. También es verdad que quizá no trabajamos tanto esa parte creativa, esa parte de casos. Al final yo siempre digo, para mí hoy es de las pocas veces que yo me expongo. Yo le hago los discursos a la gente, le gestiono sus entrevistas con los periodistas, estoy detrás, el argumentario, el Q&A, qué puede pasar, cómo lo vamos a decir, pero los preparo para que hablen, pero no suelo yo exponerme nunca. O sea, no es tampoco el objetivo, obviamente es una manera de crecer, pero no es el objetivo de gran parte de las agencias, sobre todo dependiendo de qué temas. En la parte de lobbies que no solemos contar lo que hacemos. Simplemente pues por respeto también a que son intereses de un tercero, no se cuentan, como dices, he lanzado una campaña de marketing. Entonces, ¿nos beneficia? No sé si nos beneficia o nos perjudica. Nosotros es verdad que vivimos mucho al final del boca a boca, no tenemos también las grandes marcas, hemos trabajado en cosas puntuales para grandes marcas, pero tenemos mediana empresa. Entonces ese boca a boca, ese saber lo que has hecho, el cómo lo has hecho, a nosotros es lo que nos ha ayudado hasta hoy. Y también que creo que, y creo que no es algo solo de Contubía, aunque nosotros es verdad que lo trabajamos mucho, la agencia de comunicación al final se convierte casi como en el añadido de la marca, porque no trabajamos por picos, o sea, comunicamos todos los días. La crisis te puede venir todos los días, un error en las redes te viene todos los días. Entonces al final nos formamos o entramos a formar parte de su equipo, hablamos todos los días, llega un punto de asesoramiento tal que incluso una cosa que a lo mejor es estratégica o de dirección y nosotros no vamos a comunicar, pero la conocemos, porque al final ese hilo argumental y ese posicionamiento puede depender de que eso vaya mal. Entonces, no sé si nos perjudica o nos beneficia, creo que sí es verdad que somos menos conocidos, que nuestro día a día no lo conoce nadie, yo creo que piensan que lanzamos una nota de prensa y ya está, y el mundo sigue, pero con el cliente yo creo que al final nos beneficia, somos mucho más detallistas, es que estamos todo el día ahí, porque como te he dicho, para mí comunicar es todo, desde cómo le hablas al empleado, cómo el empleado luego se lo cuenta a un tercero y cómo lanzas tu campaña, o sea, ahí en todos esos puntos está la comunicación. Quizás en este mundo de las agencias de comunicación y agencias de medios pasa lo mismo que en el mundo del periodismo con las agencias de noticias. Una agencia de noticias tiene periodistas que no son conocidos, como todos conocemos, a los presentadores de los informativos, a los Sí, redactores de los periódicos, a los directores de periódicos, pero al final, dentro del mundo del periodismo, las agencias de medios, las agencias de noticias, EFE, Europa Press, Media, tienen un papel, Reuters a nivel internacional, son muy conocidas, pero son menos conocidas que otros periodistas y otros medios de comunicación. Es un poco el paralelismo que podemos exacto. establecer con el marketing. Exacto. O al final siempre conoces a una cabeza visible porque tiene esa parte de presencia, entonces a lo mejor arrastra un poquito lo que es o la empresa o la agencia per se, pero detrás hay un equipo enorme que es que ese trabajo invisible y que sin ese trabajo invisible no funciona. Porque darle al botón a lanzar una nota de prensa es perfecto, pero luego el que llama, el que sigue, el que busca el hito de comunicación, el que busca el porqué, el que argumenta, ese está detrás y no es tan conocido, ¿no? Yo creo que la gente no se imagina todo lo que hay detrás de ello. Dentro de lo que es el trabajo de Consubí, como agencia tenéis oficinas en Madrid, tenéis también oficinas en Barcelona. Esto es muy común dentro del mundo del marketing ni de la comunicación. Son dos grandes ciudades que muchas veces están integradas y una empresa puede tener sede en las dos únicamente, aparte de en otras. Como parte de ese trabajo de agencia en ambas ciudades, una posible pregunta que se me ocurre es si hay una gran diferencia a la hora de trabajar con clientes, dependiendo de si son clientes en Madrid o si son clientes en Barcelona. Un pequeño paralelismo, un pequeño ejemplo que podemos establecer, por ejemplo, en Estados Unidos, podemos pensar que no es lo mismo una agencia de comunicación que trabaja para clientes que trabajan o que están en Nueva York en comparación con clientes que puedan estar en una ciudad, por ejemplo, como Detroit, o históricamente y por características de la ciudad más obreras, con otro tipo de vida, otro tipo de ritmo, otro tipo de actividad económica. En el caso de España, esta diferencia de oficinas Madrid-Barcelona se debe a que realmente los clientes de ambas ciudades tienen circunstancias y necesidades diferentes o simplemente es porque son dos grandes ciudades y hay que abarcarlas de una manera simplemente más cercana. A ver, yo creo que punto uno que es obvio es el idioma. Es decir, pero lo mismo pasa en el País Vasco. Lo que pasa es que el País Vasco no es, o por lo menos desde para Contuví, no es tan trascendental.
es muy difícil que tú hagas una buena labor de comunicación con los vascos si no eres vasco, si no estás allí por lo menos. Pasa parecido con Barcelona, no creo que sea tan clave, no creo que haya tan gran diferencia Madrid-Barcelona. O yo soy gallega, es muy difícil entrar en el mundo gallego, no siendo gallego o no trabajando allí, pero es natural, o sea, al final acaban contratando o acaban trabajando con gente de su entorno. A día de hoy te diría dos aspectos que yo creo que sí son diferenciales. Uno, la localización, es decir, aunque tú trabajes para una empresa de ámbito estatal, si vas a trabajar para la parte de Barcelona, de Cataluña, de Lleida y Girona, me da igual, es importante adaptarlo, o sea, esa traslación, esa geolocalización, pero no solo por el idioma, del contenido, de la información, de leer el momentum que están viviendo, el contexto social. Yo creo que desde la pandemia sí que se nota, desde que hemos abierto o hemos salido de esa parte más COVID duro, las ciudades están viviendo a dos ritmos muy diferentes. Nos importan temas diferentes, la política está influyendo en sus temas, la sociedad per se está virando un poco, de manera que un tema que a lo mejor en Madrid triunfa, un eslogan que es clave, un argumentario que gusta, allí pueden hacerlo, pero porque allí tienen otras preocupaciones. Y lo vuelvo a decir, lo añado a un País Vasco, a un Galicia. Obviamente, si nos ponemos así, todas las comunidades autónomas, también por eso hay agencias súper localizadas que trabajan solo en su comunidad. Luego lo que pasa es que para nosotros, por ejemplo, ya no es tanto como trabajar para clientes de Barcelona, realmente son todos de Barcelona, ¿vale? Que sí que trabajamos, sino que también es porque a los estatales les podemos dar servicio allí, igual que se los damos en Galicia por el mero hecho de poder hablar gallego, ¿vale? Y por eso lo he dicho, nosotros también que conste que empezamos así porque yo soy la socia de Madrid, tengo una socia en Barcelona, o sea, de manera natural ya íbamos a tener dos sedes. Pero yo sí creo que al final ese conocer el entorno, conocer el momento, conocer el contexto, cómo respira la sociedad es importante, es muy importante. Lo has comentado, el hecho de la pandemia, cada zona la ha vivido de una manera diferente, las empresas lo han vivido con más o menos repercusión, más o menos impacto, dependiendo de la localización concreta y de cómo el virus ha ido variando con el paso del tiempo. Y uno de los temas que lo hemos visto todos en el mundo del marketing, en el mundo de las agencias, de las campañas de publicidad, es una especie de como de mayor cercanía o campañas un poco más emocionales de cara al público. En cuanto a lo que son las acciones de RSC, de responsabilidad social corporativa, de reputación dentro del mundo de las agencias de marketing y de comunicación dentro de Com2B, han ido variando las estrategias a lo largo de este tiempo. ¿Qué cambios generales, a lo mejor sin entrar a clientes concretos, pero qué cambios crees que os han pedido los clientes o que habéis visto en el devenir de la pandemia, desde la época más dura, desde el primero confinamiento de marzo de 2020, hasta la actualidad, que ya vivimos en una época ya básicamente sin restricciones, aunque todavía con el virus? A ver, yo creo que, aunque ahora te detalle más casos, todos hemos cambiado. Es decir, en el momento más duro, y ya no pienso en sus acciones de RSC, pienso hasta en la relación de la marca con la agencia, de la marca con sus clientes y de la marca consigo misma. O sea, en el momento más duro, por ejemplo, nosotros contamos nuestra realidad porque nos salió de dentro y porque creo que era algo necesario para todos, cuando todo se cerró, nosotros fue cuando más trabajamos, pero trabajábamos al 60% de lo que, o sea, en relación al fee que recibíamos, al 60% porque todos tuvimos que apretarnos el cinturón. Y lo hicimos por nuestras marcas. Acabó eso, nos hemos visto beneficiadas o nos hemos visto con esa continuidad. También es verdad que en nuestra agencia, quizás sea por el modo de trabajar o porque lo han elegido así, tenemos clientes muy largoplacistas. Entonces, la propia marca, yo creo que en esos momentos en el que se vio respaldada en que todos hicimos millones de campañas, de acciones de no frenemos esto, de apoyémonos, entonces todo eso luego quisieron devolvérselo a la sociedad. A muchas, por lo menos con las marcas que nosotros trabajamos, y es verdad que es que Con2B es muy social, tiene algunas líneas rojas, por lo que siempre decimos que solo trabajamos en aquello que creemos y tenemos la suerte de que tenemos muchos clientes sanitarios, tenemos muchos clientes que ya son asociaciones, ONGs per se. Sí. Ay, perdón, tenemos muchos clientes, muchas asociaciones que son ONG per se, entonces siempre hemos podido tener un poco o vivir en esa parte en la que ese propósito ya está muy definido, pero aún así
después de que acabara la pandemia, por ejemplo, nosotros sí hemos visto que dentro de ese propósito de la marca, muchos han querido agradecer o apoyar a los que como ellos lo pasaron mal. Estoy pensando ahora en clientes de iluminación que se han centrado en los bares, estoy pensando en, por ejemplo, nuestro cliente Visión y Vida, que es una asociación de utilidad pública, la más antigua de España en términos de salud visual. Pues nos hemos centrado en qué es la pobreza visual, en cómo ayudamos a esos niños que por la situación económica de sus familias no pueden comprar sus gafas o sus lentillas. Es simplemente un poco devolver esa parte o ese agradecimiento o eso que has vivido. Obviamente se hicieron muchas más campañas, pero yo creo que de verdad o quiero pensar que nos ha cambiado algo por dentro a todos, seamos marcas, seamos personas, etc. Perdón por este pequeño problema técnico con el fondo de la pantalla. La RSC al final ha tenido que variar con el paso de estos 2 años porque la pandemia, como nos comentabas, ha afectado a todos de una manera u otra, tanto internamente en las empresas como las relaciones entre agencias y clientes, y eso al final se nota en cómo van variando las estrategias y las propias relaciones humanas. Otro de los puntos que manejáis, otro de los ámbitos que tenéis con Chubí, lo has hablado antes, ámbito de la comunicación política, de las public affairs y de la gestión de comunicación en lobbies. En España no estamos tan acostumbrados a hablar de lobbies, no estamos tan acostumbrados como en Estados Unidos a que tengan una presencia muy fuerte en los pasillos del Congreso, los pasillos con los congresistas en Estados Unidos. Es muy habitual que haya lobbies hasta ese nivel. En España, quizás por la semejanza entre lobby y lobo, tenemos esa percepción de que un lobby es malo, pero al final un banco puede actuar de lobby a favor de sus intereses, una ONG ecologista también es un lobby que también quiere que se genere y se legisle y que haya leyes a favor de sus posiciones y de su ideología. Es decir, un lobby no es simplemente una empresa malvada, sino cualquier empresa que defienda sus intereses a nivel legislativo o ante la sociedad, al final es un lobby. ¿De qué manera seguimos teniendo en España una visión negativa de lo que es un lobby y cómo trabajáis con los clientes que son de este tipo para mostrar cuál es la realidad? A ver, es verdad que hay una visión súper negativa de los lobbies. También es verdad que creo que hasta la fecha, o bueno, House of Cards además empezó a hablar en los últimos años, lo más relevante que tenemos de lobby es House of Cards y no sé ni siquiera si debería haber sido algo que nos ha ayudado o realmente nos ha vuelto a poner la labor más difícil. Yo creo que el problema parte de que en España siempre se ha asociado la palabra lobby a acciones que realmente son tráfico de influencias, que son mala praxis política. Pero los lobbies no es eso. O sea, justo tú has dicho ya en tu propia explicación algunos ejemplos, pero yo cuando voy a dar clase de esto siempre digo, el AMPA de los niños es un lobby, tu comunidad de vecinos es un lobby. Las Kelly, que con las Kellys creo que nos hemos unido todos, o hemos comprendido esa lucha por el bajo salario que reciben, por el esfuerzo que hacen, son un lobby. Es decir, ¿qué pasa? Que nos quedamos solo con la parte que sale en los medios y le denominamos lobby a algunas cosas que no lo son. Tenemos mucho trabajo por delante, lo iremos haciendo poco a poco. Para mí, por ponerte un poco en contexto y en lo que me preguntabas, al final el lobby es una defensa legítima de los intereses de marcas, entidades, asociaciones, lo que sea. Y realmente nuestro trabajo diario es, dentro de este mundo de la comunicación, lo que hacemos es intentar generar la información o contextualizar la información para que las empresas puedan seguir con su actividad sin que la volatilidad, los cambios políticos, legislativos, etcétera, incluso sociales, les puedan llegar a afectar. Aún encima, si piensas que en los últimos 10 años hemos vivido todas las crisis que hay, desde la de 2008, acaba de 2008, acaba la crisis en el 12, unos años medio normales y viene el COVID, viene Ucrania, viene ahora la crisis de suministro, potenciales guerras, todo eso al final afecta al devenir de una empresa. ¿Qué hacemos nosotros? Al final es ponerte en contacto, generar la información legítima para que las autoridades, me da igual que sean las locales, las autonómicas, las nacionales, las europeas o incluso el contexto internacional y tus stakeholders, que tus stakeholders pueden ser desde asociaciones por o contra hasta los vecinos del sitio donde vas a abrir una planta. Nos da igual, al final a todos le importa tenga la información fidedigna. Si nos vamos realmente
a lo que hacemos diariamente, pues mucha monitorización, por ejemplo, congresos, senados, o sea, monitorización legislativa, un poco de intelligence, leer mucho la prensa para saber qué puede venir y cómo nos puede afectar. Luego, el generar muchas reuniones, muchos encuentros. Al final, por ejemplo, para que te hagas la idea, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es el más simple. Con la misma asociación que he mencionado, con Visión y Vida, desde el 2010 llevamos trabajando porque el IVA a una cosa tan lógica como las gafas que tú llevas y que lleva más del 50% de la población, bastante más. El IVA hace nada, en el 2010 era un 7%, estamos ahora en el 10, del 7 pasó al 8, del 8 al 10. Y en 2015 entró el riesgo de que nos lo iban a subir al 21. Claro, nos había montado Europa, estábamos saliendo de una crisis, etc. Pues el trabajo, mi trabajo de lobby en ese punto fue conseguir convencer a todas las autoridades sanitarias de que elevar 11 puntos porcentuales el IVA de las gafas podría suponer que se incrementasen a tasas absolutamente descontroladas la pobreza visual, porque estábamos saliendo de una crisis, porque o sea, nosotros no podemos sobrellevar ahora 11 puntos más sobre una gafa de 100, 111. Pues dentro del mundo del lobby hay acciones que son buenas, o sea, que no parezca que todo lo que defendemos es malo. Es legítimo, normalmente es bueno, a lo mejor son intereses que a la sociedad en general ni nos va ni nos viene porque no nos quedan próximos. Pero creo que nos queda mucho por hacer para que la gente entienda que detrás de esto, o sea, de nuestro trabajo, hay acciones como esta que nos repercuten en el bienestar de todos. El lobby no solamente negativo, depende al final de qué tipo de empresa, qué tipo de entidad y qué tipo de interés. Si es verdad que es interés propio, interés de toda la sociedad, eso es lo que marca la diferencia entre lobby bueno y lobby malo, por decirlo de alguna manera, y este es un ejemplo bastante claro de cómo un lobby puede pelear para que no suba el IVA de un producto de primera necesidad o al contrario, para que pueda bajar el IVA, por ejemplo, en productos de higiene íntima femenina, que son IVA muy altos, un lobby puede pelear para que se legisle y se ponga un IVA mínimo a un producto muy necesario en la vida cotidiana de las mujeres, que es algo que parece que no nos damos cuenta, pero el lobby puede hacer una comunicación positiva en ese tipo de ámbitos. Sí, También sí. hay que tenerlo en cuenta. Y Para por añadir, finalizar esta conversación, Jennifer, vamos a hablar al final de las relaciones públicas, que son también un eje muy importante en la comunicación de una empresa, en las relaciones entre empresa y agencia, agencia periodistas, empresa periodista, empresas público en general. Dentro de lo que es la organización de eventos, ahora que estamos volviendo todos a los eventos presenciales sin restricciones, ¿qué claves consideras que hay para que una marca, una empresa, pueda diferenciarse del resto con los llamados eventos únicos, con experiencias únicas y diferenciadoras con respecto a la competencia, si eso es posible a día de hoy? a ver, todos queremos diferenciarnos, es verdad que creo que nos ponemos los niveles demasiado altos. Es decir, te diferenciarás respecto a tu competencia, en tu sector, en tu ambiente, respecto a tu target. Y tu target no es toda la sociedad, porque a veces nos ponemos el listón tan arriba que queremos ser únicos en todo. Eso es muy difícil. Pero sí es verdad que respecto a la tónica de la vuelta a los eventos, creo que, o por lo menos en nuestro entorno, creo que la frase que más se repite últimamente es el tenemos que vernos, tenemos que volver a hacer esta reunión presencial, tenemos que volver a hacer el encuentro. Yo también le digo a mucha gente, el formato híbrido ya no se va a ir nunca. O sea, tú ahora puedes hacer un formato presencial, pero para mucha gente, tanto por el ahorro de tiempo que le supone, como el gasto en desplazamientos, o sea, hay gente que ya se va a quedar en tu mundo virtual. Puede venir un día a tu evento, pero ya está virtualmente. Y al final también es facilitarle las cosas. Por ejemplo, en el tema de las ruedas de prensa, que nosotros ya estamos volviendo a hacer las presenciales, bueno, formato híbrido, presencial más virtual, yo digo, tenemos ganas de vernos, pero veámonos con propósito, con criterio. Por ejemplo, creo que soy la persona que más le dice a la gente ¿para qué vas a convocar la rueda de prensa y vamos a pensarlo? Que el tiempo de todos vale dinero. Es decir, creo que cada vez nos tenemos que exigir más más allá de la diferenciación, el qué quiero hacer con este evento, el hacer por hacer, ya estamos hipersaturados de hacer. O sea, es hacer y hagamos bien. Y luego esa creatividad que tú me dices, ese ser diferente, ese evento único, es que son pequeños detalles. Por ejemplo, venimos ahora las chicas de Contubí de Barcelona y hemos organizado un foro de contactología, o sea, profesional sobre aprender o actualizar conocimientos a profesionales sanitarios, concretamente ópticos optometristas, sobre cómo adaptar lentillas. O sea, formato clásico, pues no. Nos hemos ido al cine, la asociación cumple 18 años, hemos perdido la vergüenza, hemos hecho unos vídeos de humor
es que piensa lo que piensa tu paciente, es que las lentillas dan miedo. Son pequeños detalles, o sea, no, obviamente este evento no va a trascender, mi madre en Coruña no lo verá nunca, pero en tu sector, en tu espacio, has hecho algo único que ha generado interés suficiente a aquel target al que ha sido. Entonces yo creo que la vida está por ahora en eso, volver al híbrido y hacer las cosas con propósito, con coherencia y que valgan la pena. Jennifer García, socia directora de Com2B en Madrid, gracias por habernos atendido a Marketing y Sales Review, gracias por habernos planteado este marco genérico de cómo es el trabajo de una agencia de comunicación y public affairs como es Com2B, una agencia además integrada por mujeres. Ese también es un valor diferencial que podéis ofrecer en el mercado a los clientes. Gracias por haber atendido la llamada para estas MKT Talks del mes de octubre. Muchísimas gracias a vosotros. Y al Un público abrazo les y hasta la esperamos y próxima. les emplazamos hasta las MKT Talks del próximo mes de noviembre. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.